Estoy seguro que alguna persona dormirá a la hora que estoy subiendo el video. No importa si es de día, seguro alguien dormirá, jaja. Comenta si vas a dormir con este video de fondo, me da curiosidad saberlo. Dejen su like para que YouTube le dé un empujón al canal. Dicho esto, comencemos con las historias. A veces es mejor ocuparse de tus propios asuntos. Casi todas las mañanas pasaba frente a la casa de mi vecina para llevar a mis hijos al paradero del autobús. Y digo vecina, pero en realidad vivía como a una cuadra de distancia, así que era más bien una casi vecina. El punto es que cada vez que paso frente a su casa, contengo la respiración y apuro el paso, solo para no tener que inhalar ese hedor insoportable. Me recordaba a la vez que vacié el refrigerador antes de irnos de vacaciones, pero olvidé sacar la basura. Cuando volvimos, la casa olía a cacerola de pollo podrido. Nos tomó días ventilarla, y todavía me dan náuseas cuando huelo que alguien cocina pollo con crema. Ese es el olor de esa casa. Pollo podrido y carne en descomposición. Nunca veía gente ahí, excepto la noche de Halloween cuando salimos a pedir dulces. Esa noche el olor no era tan fuerte, y ni siquiera sé cómo habría podido sacar el tema si lo hubiera sido. Hola, no me conoces, pero paso frente a tu casa todas las mañanas y me dan ganas de vomitar. No, gracias. Prefiero vivir con el olor que con la vergüenza de haber tenido esa conversación. Sentía lástima por quienes vivían más cerca de ellos. Sus vecinos de al lado debían odiarlos. ¿Te imaginas abrir las ventanas para que entre una brisa fresca y que en su lugar entre el olor a pollo podrido? Yo me mudaría. O me tragaría el orgullo y les hablaría. Tal vez les regalaría una vela aromática y un poco de ambientador. Y si las cosas hubieran seguido igual, probablemente habría seguido soportando el olor todas las mañanas, caminando rápido frente a esa casa hasta que mis hijos pudieran manejar por sí mismos. Pero claro, no tengo tanta suerte. Era una rutina agradable. Esa tarde salí a caminar sola, sin los niños, aprovechando para hacer algo de ejercicio. Y en medio del paseo me di cuenta de que estaba pasando frente a la misma casa. Eché un vistazo rápido y logré ver por la ventana del sótano. Una mujer yacía en el suelo. Su cabello rojo se mezclaba con el charco de sangre que la rodeaba, como si formara un halo macabro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. A su lado se agachaba uno de los hombres que había visto en el porche repartiendo dulces en Halloween. Tenía la boca abierta. Pensé distraídamente que sus dientes se parecían a los del víbora sobre la que mi hijo había estado escribiendo un ensayo para la escuela. Nuestras miradas se cruzaron. Había mirado esa ventana por demasiado tiempo. Sonrió y lamió la sangre que le chorreaba por la barbilla. Nos movimos al mismo tiempo. No miré atrás hasta estar dentro de mi casa, con la puerta cerrada con llave, pero su risa me siguió hasta adentro. Creo que el olor de esa casa no era pollo podrido. Pero no me equivoqué con lo de la carne descompuesta. Está tocando mi puerta ahora. No sé si los vampiros realmente necesitan permiso para entrar o si eso es solo un mito y me está provocando. Mis hijos están en su habitación viendo una película. Mi esposo está sentado a mi lado, mirándome como si estuviera loca, mientras sostengo la pequeña pistola que compramos para protegernos. No creo que sirva de mucho. Ya escribí todo esto y lo estoy publicando en línea. Si no sobrevivimos a esta noche, quiero que alguien sepa lo que pasó. Los vampiros existen. Y nunca vale la pena asomarse por la ventana del vecino en la noche. La odiaba. En cuanto llegó a nuestra habitación del dormitorio, supe que iba a ser un problema. Daniela estaba cubierta de tatuajes y tenía más perforaciones que 4 chicas de hermandad juntas. Parecía como si acabara de pasar un año rodando con una banda de motociclistas.
Demonios, tal vez sí lo había hecho. Te dije que no debimos dejarlo al azar. Murmuró Rosa por lo bajo, mientras Daniela salía a traer más de sus cosas del auto. Puse los ojos en blanco. Rosa, eres una idiota, ni siquiera sabemos nada de ella. Además, no es como si hubiéramos tenido opción. No encontramos a nadie más para compartir cuarto después de que Abby nos dejara por su novio. Estaba molesta, en verdad esperaba que solo fuéramos Rosa y yo viviendo en el dormitorio. Rosa se fue furiosa, negándose a quedarse mientras Daniela se mudaba. Pensé que estaba exagerando. Sí, Daniela vestía raro, pero vamos, estábamos en la universidad, tenía que haber algunos góticos por ahí. Decidí darle el beneficio de la duda. La saludé en la puerta la siguiente vez que entró cargando sus cosas. Hola. Debe ser Daniela, soy Steph, tu nueva compañera de cuarto. Le sonreí ampliamente y extendí la mano para saludarla. Daniela me ignoró por completo, pasó junto a mí sin siquiera gruñir una palabra. Arrastraba una maleta enorme. Caminó por el pasillo, entró en su habitación y cerró la puerta de un portazo. Tal vez Rosa no estaba siendo una idiota. Las siguientes semanas fueron raras con Daniela. No dijo ni una palabra ni a mí ni a Rosa, y continuó comportándose como si no existiéramos. De hecho, casi no la veía. Pero, para ser honesta, tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Reprobé mi primer examen de cálculo, me dormí y falté a un evento obligatorio de mi hermandad, y además se me rompió la pantalla del teléfono. Y para colmo, estaba 98% segura de que mi imbécil novio Greg me estaba engañando. Así que lo último que me importaba era cuál demonios era el problema de Daniela. Rosa, en cambio, no dejaba de quejarse de ella. Hay algo raro en esa chica, te lo juro, me murmuró una noche. Además, estoy casi segura de que no se ha bañado desde que se mudó. Hoy he tenido que matar como 7 moscas en la sala, te juro que las trae pegadas. Solté una risa. O tal vez son atraídas por ese perfume asqueroso que usas. Rosa me miró con aire presumido. Cállate, tengo una cita esta noche. Yo estaba irritada. Greg me había dicho que iba a jugar Fortnite con sus compañeros y que no quería verme, así que me quedé sola en el departamento. Sola con Daniela. Sabía que no me molestaría, pero aún así, era inquietante estar sola con ella. Esa noche me di cuenta de que Rosa tenía razón con las moscas. Usé el matamoscas tanto que terminé con un calambre en el brazo, y aún así seguían revoloteando docenas de ellas. Estaban por todas partes, especialmente sobre la puerta de la habitación de Daniela, aunque eso no me sorprendió demasiado. Me senté en el sofá y esperé a que Rosa regresara. Cuando por fin tropezó al entrar, cerca de las 2 de la mañana, supe que había llegado el momento. ¿Cómo estuvo la cita? Le pregunté mientras cerraba la puerta. Rosa casi saltó del susto. ¿Qué demonios? Me asustaste a muerte, Steph. La ignoré. Te pregunté cómo estuvo la cita. Rosa se movió incómoda, jugando con su pendiente. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Estuvo bien, divertida. Pero estoy cansada, me voy a dormir. No dije nada. Rosa caminó por el pasillo. Santo cielo, ¿ves esas moscas? Debe de haber un centenar en la puerta de Daniela. No respondí. Fui a la cocina. Rosa no se dio cuenta. ¿Hueles eso? ¡Qué asco! ¿Qué demonios está haciendo Daniela en su cuarto? Empezó a golpear la puerta. Oye, no sé si estás fumando marihuana o criando compost, pero tienes que parar o llamaré a la encargada del dormitorio. No hubo respuesta de Daniela. Hola. Hola. Siguió golpeando la puerta. Voy a entrar. Abrió. ¿Qué estás? Solo para encontrarse con el cadáver en descomposición de Daniela, acostada en la cama. Rosa estaba demasiado impactada para hablar. Creo que habría vomitado, si no hubiera aprovechado ese momento para cortarle el cuello con un cuchillo de cocina.
Sé que no tengo mucho tiempo antes de que alguien me encuentre aquí, con los cuerpos en descomposición de mis compañeras. El olor pronto llamará la atención. Pero aún puedo agregar uno más antes de que eso pase. Pobre Daniela, no merecía verse arrastrada a esto, pero no podía arriesgarme a dejar testigos. Oh, ahí está el timbre. Sabía que Greg no tardaría en venir después de que le mandé un mensaje desde el teléfono de Rosa. No vayas a explorar hospitales abandonados. No he tenido una buena noche de sueño en 5 años, a veces ni siquiera puedo perdonarme por lo que hice. Mi nombre es Dani, y necesito sacar de mi pecho una experiencia aterradora. Siempre quise encajar con mi grupo de amigos, pero sin importar lo que hiciera, siempre era el raro del grupo. Pero había algo que tenía en común con todos. Soy un fanático del horror. Eso fue lo que al menos me permitió entrar al grupo. Si no fuera un gran fan del horror, no estaría allí. No tenía hermanos mientras crecía. Principalmente estaba solo durante mi infancia, mientras mi madre trabajaba largas jornadas. Mi amor por el horror comenzó a muy temprana edad. Cuando rebuscaba en el closet de mi madre buscando algo con qué jugar, me topé con una caja vieja cubierta de polvo, llena hasta el tope de películas de terror antiguas. Quedé enganchado viendo toda la sangre y las matanzas que mostraban esas películas. Me hacía sentir mejor con respecto a mi falta de comunicación humana y estatus social. Mi grupo de amigos estaba compuesto por 4 personas. Zara, Hayden, Tammy y yo. Yo era la oveja negra del grupo, principalmente porque rara vez hablaba con ellos. Un día, nos sentamos en el extremo lejano de la cafetería, cerca de la esquina. Compartir horror ridículo era nuestra especialidad, especialmente Tammy. Tammy era la más atrevida de nuestro pequeño círculo de amigos. Siempre quería jugar a juegos paranormales como Bloody Mary, el juego del ascensor, y demás. Hayden era el bromista típico y un idiota en general. Una vez le jugó una broma a una chica invitándola a una fiesta de cumpleaños falsa. Cuando ella finalmente descubrió que la invitación era falsa, intentó apuñalarlo, pero esa es otra historia para otro momento. No hay mucho que decir sobre Zara. Apenas habla con nadie. Deja que su largo cabello castaño desordenado le cubra el rostro y tiene la piel fantasmagóricamente pálida. Es una persona realmente normal. Se difundieron rumores en la escuela sobre un hospital psiquiátrico abandonado que supuestamente había incendiado la noche anterior. No estaba muy entusiasmado con explorar lugares, especialmente hospitales abandonados, pero no podía decir que tenía miedo. Tammy nunca me lo perdonaría. Tammy fue la primera en hablar sobre los rumores. Golpeó la mesa con el puño y nos miró con una gran sonrisa en el rostro. Mientras se ajustaba los lentes sobre su rostro lleno de pecas, habló con un tono interesado. Chicos, ¿han escuchado los rumores? Hayden dejó su lata de refresco y se limpió la boca con la muñeca. ¿Qué rumores, Tam? Preguntó, levantando una ceja ante su pregunta. Su sonrisa se hizo más grande y metió la mano en su bolsillo por su teléfono. Le empujó el teléfono a Hayden en la cara y él lo tomó para leer lo que había en la pantalla. Me incliné un poco para echar un vistazo a lo que leía. Sus grandes hombros casi bloqueaban la vista del teléfono. Le devolvió el teléfono a Tammy y se frotó la cara. Ella nos miró con entusiasmo y se sacudió en la silla, tratando de no caerse. Después de clases, vamos a ese hospital abandonado. Dijo con autoridad mientras observaba nuestras reacciones. Yo le lancé una mirada de incomodidad y empecé a negar con la cabeza. Espera, déjame entender esto bien. ¿Quieres que vayamos a un hospital abandonado para qué exactamente? Pregunté, girando mi cuerpo hacia ella. Para mi canal de YouTube, Da. ¿Qué pasa con tantas preguntas, Dan? ¿Vienes o no? Dijo sonriendo. Hayden y Zara se giraron hacia mí y esperaron mi respuesta. Lentamente giré la cabeza de nuevo hacia Tammy y asentí. Sí, ¿sabes cuántas vistas vamos a conseguir con este video?
Gritó mientras movía el cuerpo, saltó de su silla y agarró sus cosas. Dejó una lista con todo lo que necesitaríamos. Yo dejé todo a Zara y Hayden mientras salía de la cafetería. Salí del edificio de la escuela y me dirigí al estacionamiento de bicicletas, desenganché mi bicicleta y empecé a pedalear de regreso a casa. Mientras pedaleaba, el hospital abandonado no podía salir de mi mente. Todo lo que podía pensar eran los gérmenes y enfermedades de ese lugar asqueroso. Ahora, mirando hacia atrás, debería haberme echado atrás y fingido estar enfermo. Pero conociendo a Hayden y Tammy, no me lo habrían perdonado. Cuando llegué a mi casa, bajé de la bicicleta y la estacioné a un lado. Me acerqué a la puerta principal, volteé el felpudo y tomé la pequeña llave bronceada. Al abrir la puerta, un aire frío me golpeó la cara y entré. Dejé mi mochila en el suelo y me dirigí al refrigerador. Había una nota adhesiva rosa en la puerta del refrigerador. Trabajando hasta tarde otra vez, no volveré hasta las 2:30. Con amor, mamá. Suspiré aliviado, estaba solo en casa. Me acerqué a la computadora, la encendí y fui directo a Google. Busqué el hospital abandonado y leí los artículos al respecto. Al menos 30 personas habían muerto allí. Se realizaron horribles experimentos en los pacientes, no había atención médica adecuada, condiciones de vida duras, abusos, la lista continúa. Cuando el público se enteró de lo que pasaba en el hospital, querían que todos los involucrados murieran. El dueño, William de Argis, fue llevado a juicio. Sobornó al juez y recibió solo una palmada en la muñeca. Poco después del juicio, William fue encontrado con su cuerpo destrozado en su propio hospital. Desde el día de su muerte, el hospital quedó abandonado y fuera de uso. Apagué la computadora y revisé mi teléfono. 6:35, decía la pantalla. Mierda, mejor empiezo a dirigirme para allá. Me dije mientras buscaba en el cajón de la cocina y tomaba la linterna. Antes de salir, fui al gabinete y agarré un paquete de golosinas de frutas. Al salir de la casa y cerrar la puerta detrás de mí, tomé mi bicicleta y pedaleé hacia los caminos de tierra. Mientras pedaleaba hacia el hospital abandonado, miré alrededor. Solo había árboles altos y bosque. A medida que el cielo se oscurecía, el aire se volvió espeso y denso. Pesado, como si ladrillos se colocaran sobre mi pecho. Cuando llegué a la entrada del hospital, todos ya estaban listos. Finalmente. Por un segundo pensamos que te echabas atrás. Rió Tammy mientras ajustaba su cámara. Apoyé mi bicicleta contra un árbol y me acerqué a Hayden mientras rebuscaba en su mochila azul. ¿Qué buscas?, pregunté mirando su mochila. Hayden sacó una pistola de su bolsa. No soy de armas, así que no sabía cómo reaccionar. La amartilló y se la metió en la cintura, mirándome. ¿Qué demonios?, respondí dando un paso atrás. Solo por si acaso, no sabes qué tipo de enfermo podría estar ahí, ¿sabes? Probablemente no sea necesario, hombre, Jesús, solo no la apuntes a nadie, por favor. Dije con preocupación. Retrocedí lentamente de Hayden y caminé despacio hacia Tammy. Oye, Tam. Me interrumpió Tammy empujando su cámara hacia mis brazos. Aquí, serás mi camarógrafo para este video. Todo lo que tienes que hacer es mantener la cámara en mí y grabar hasta que entremos al edificio. ¿Entendido? Asentí lentamente ante su pregunta antes de volver a apuntar la cámara hacia ella. Graba, ahora. Dijo señalándome con ambos dedos. Presioné el pequeño interruptor de la cámara y la apunté hacia Tammy. Le lancé un rápido pulgar arriba. Ella se acercó un poco más y miró fijamente a la cámara. Muy bien, YouTube, soy su chica Tan 4 Horror y hoy estamos aquí en el Hospital Psiquiátrico Williams D. Vamos a jugar un juego de escondidas. Lentamente giré la cámara hacia el edificio en ruinas. El edificio parecía haber pasado por el infierno y vuelto. El hospital, que alguna vez fue rojo escarlata y un lugar de redención para los inestables, se había convertido en un agujero infernal. El edificio era viejo y deteriorado. Se levantaba sobre una pequeña colina, con escalones de piedra viejos, agrietados y podridos que llevaban al hospital.
El hospital tenía una sensación inquietante, como si emanara una mala energía. No soy una persona espiritual, ni remotamente, pero ¿no les ha pasado que tienen un presentimiento de no hacer algo, pero la mente dice que sí? Quería seguir mi instinto, soltar la cámara y pedalear hasta mi casa, pero no pude. Avanzamos lentamente hacia la entrada del hospital. El hedor del edificio era insoportable. Los marcos de las puertas estaban cubiertos de musgo y manchas negras desconocidas. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se sentía más pesado y denso. Me costaba respirar. Y con cada paso más profundo dentro del hospital, el suelo húmedo hacía ruidos de chapoteo como si pisáramos charcos. ¿No se ve increíble, chicos?, gritó hacia las escaleras en espiral que subían. Apunté la cámara hacia los viejos escalones y usé mi mano libre para iluminar las escaleras oxidadas con mi linterna. Vaya, esto es surrealista. Por ser un edificio viejo, todavía se mantiene en pie, aunque se esté pudriendo por dentro. Dije mirando a Hayden y Zara. Muy bien, chicos, es hora de jugar escondidas. ¿Quién va primero?, preguntó mirando a todos en nuestro pequeño círculo. Zara levantó lentamente la mano para ofrecerse. Y yo voy, murmuró suavemente. Tammy saltó emocionada, me arrebató la cámara y se la empujó al pecho a Zara. Cuenta hasta 50. Y si nos encuentras, tendremos que ayudarte a buscar a los demás. Le explicó Tammy a Zara antes de correr por el pasillo hacia la ligera oscuridad. Zara comenzó a contar, y yo corrí por el pasillo opuesto a Tammy. Hayden la siguió en persecución. Cuando Zara llegó a 20, yo ya estaba a buena distancia. Iluminé la pared con mi linterna. Toda la suciedad y el lodo cubrían las paredes blancas con flores mugrientas y sucias. Miré alrededor del pasillo y vi 2 puertas a cada lado. Abrí la puerta a la derecha y cerré la puerta detrás de mí. Dentro, una cama de paciente estaba en la esquina izquierda y un gabinete en la derecha. Un leve olor a barro y humedad llenaba el aire, y la alfombra estaba empapada de agua sucia por recientes inundaciones. Después de unos minutos en la habitación, escuché un ligero arrastrar de metal por el pasillo. Me arrodillé lentamente para acercarme a la puerta sin hacer ruido. Puse mi ojo derecho en la pequeña cerradura y miré lo mejor que pude. El arrastre de metal se detuvo a solo unos centímetros de mí. Apagué rápidamente la linterna y quedé en completa oscuridad. Un ruido de raspado vino del otro lado de la puerta y luego lentamente hacia la manija. Cuando la manija giró, corrí hacia la cama y me metí debajo. La puerta se abrió de golpe. 2 grandes pies grises entraron. Olfateó el aire sucio antes de decir con un tono demoníaco profundo: te huelo, pequeño. Solo quiero un bocado. Me tapé la boca para contener mi respiración agitada. La figura giró lentamente y salió al pasillo, dirigiéndose hacia donde Zara contaba. Quería irme corriendo a la seguridad de mi casa, pero no podía dejarlas allí con esa cosa suelta. Desde debajo de la cama, me deslicé lentamente hacia la puerta y la abrí un poco. Avancé por el pasillo, volteando la cabeza atrás para ver si la criatura intentaba alcanzarme. Choqué con algo duro. Levanté la cabeza y vi a Hayden dándome una mirada confundida. Oye, mira por dónde vas, dijo mientras se sacudía la ropa. Me levanté de un salto, agarré su brazo y traté de arrastrarlo hacia las escaleras. Él me empujó y agarró el cuello de mi chaqueta. ¿Qué demonios te pasa?, dijo apretando su agarre. Necesitamos salir de este maldito lugar, acabo de ver algo. Tartamudeé mientras tropezaba con mis palabras. En ese momento, Hayden y yo escuchamos gritos por el pasillo y múltiples pasos. Tammy y Zara corrían hacia nosotros. Hayden aflojó su agarre y se giró hacia Tammy y Zara. ¿Qué diablos les pasa a ustedes?, dijo molesto, dándose la espalda hacia el pasillo de donde venían Tammy y Zara. Hay algo aquí, allá abajo, es grande y gris, tartamudeó Tammy. Hayden, cada vez más molesto, caminó hacia el pasillo donde Tammy dijo haber visto a la criatura. Miró y se volvió hacia nosotros, levantando las manos. Todos están paranoicos, no hay nadie.
Se detuvo antes de sacar la pistola de la cintura y disparar 4 veces. Una guadaña se clavó en su pecho y lo cortó hacia arriba. Su sangre salpicó la suciedad y el musgo en las paredes mientras caía de rodillas. Una figura alta, con forma torcida, brazos largos y retorcidos, y una gran sonrisa con dientes afilados apareció. Sostenía una guadaña en una mano y la cabeza decapitada de Hayden en la otra. Giró la cabeza y abrió la mandíbula 10 veces más de lo que un humano podría, devorando la cabeza de Hayden. La figura fijó sus grandes ojos rojos en nosotros, lamió su arma cubierta de sangre y caminó hacia nosotros. Un conejito menos, 3 por ir. Dijo con la misma voz demoníaca. Corrimos hacia los viejos escalones oxidados. Todos tropezamos y caímos por las escaleras. Cuando llegamos al piso sucio y húmedo, me levanté lentamente mientras ayudaba a Tammy a ponerse de pie. Zara se sujetaba el tobillo derecho. Tammy, ayúdame con Zara, rápido. Grité. La levanté, colocando su brazo izquierdo sobre mi cuello. Tammy hizo lo mismo con su brazo derecho. Avanzamos por los pasillos del hospital buscando la salida. El raspado de metal llamó nuestra atención. La figura aceleró su paso. Mientras corríamos con Zara sobre los hombros, Tammy tropezó y la hizo caer. Zara gritaba de dolor. Tammy se levantó rápidamente para ayudarla, pero la figura intentó atacarla. Zara trató de arrastrarse, pero la criatura puso su pie sobre su espalda y la apuñaló con la guadaña, arrancándole un mordisco de la mejilla y destrozando el resto de su rostro. 2 conejitos menos, 2 por ir. Dijo mientras pisoteaba el cuerpo de Zara. Tammy y yo salimos corriendo por el pasillo. La criatura gritaba fuertemente. Al girar la esquina, vimos la puerta principal. Mientras corríamos hacia ella, escuchamos pasos detrás. Al mirar, otras 2 criaturas se unieron a la original, persiguiéndonos y acercándose lentamente. Intenté seguirle el ritmo a Tammy, pero empecé a quedarme atrás. Extendí las manos, la sujeté por los hombros y la lancé al suelo. Se estrelló contra la pared. Los pasos se detuvieron y los gritos vinieron de atrás. Me di la vuelta por última vez y vi a Tammy estirando su brazo hacia mí mientras era mordida y atacada. Estallé por la puerta y la cerré de golpe. Casi tropiezo en los escalones en ruinas mientras corría hacia mi bicicleta. La agarré del árbol y pedaleé tan rápido como pude. Miré por encima del hombro y vi a la criatura original que había matado a Hayden y Zara. Con su mano libre, levantó 3 dedos y sonrió tanto que su rostro se deformaba. Pedaleé hasta mi casa sin detenerme a respirar. Llegué y no pude dormir esa noche ni la semana siguiente. Todavía no puedo procesar lo que pasó esa noche. Se inició una investigación, pero nunca encontraron los cuerpos. Han pasado 5 años desde esa noche. Incluso dejé mi ciudad natal, pero no ha salido de mi mente, especialmente la forma en que Tammy me miró mientras la destrozaban esas cosas. A veces la veo en mis sueños, atormentándome, preguntándome por qué lo hice. Nunca pude darle una respuesta clara. La clase de la señora West. La señora West había estado enseñando 3er grado durante 25 años, y aquella clase era, sin duda, la peor con la que había tenido el disgusto de trabajar. Cada mañana encontraba una chincheta en su silla y las tizas desaparecidas. Cada tarde, cuando se daba vuelta para escribir en el pizarrón, bolas de papel mojado le golpeaban el corto y encanecido cabello. Cada noche, aparecía un nuevo rasguño tallado en el costado del auto con el que iba al trabajo. Pero lo peor de todo era el ruido. Siempre gritaban, reían, chillaban, corrían, un caos constante. El director les gritaba y perdía la paciencia al menos una vez por semana. El superintendente del distrito escolar programaba reuniones de comportamiento mensuales con cada estudiante. La señora West nunca se quejaba, nunca alzaba la voz contra nadie. Los días y los meses pasaban, y ella seguía soportando la conducta repugnante de aquellos alumnos indisciplinados. El director la llamaba un ángel.
Los demás maestros, una santa. Una fría mañana de lunes, la señora West condujo hacia la escuela como siempre. Quitó la chincheta de su silla, como de costumbre, y sacó una caja nueva de tizas para reemplazar las que faltaban en el pizarrón. Se volvió hacia la clase y dijo con una sonrisa: «Hoy vamos a jugar un juego». Por primera vez, el salón quedó en completo silencio. Nunca jugaban en la clase de la señora West. Las reglas eran sencillas. Ningún estudiante debía emitir ni un solo sonido durante el resto del tiempo de clase. Si alguien hacía ruido, sería enviado a la oficina del director. El último alumno en permanecer en silencio sería liberado de asistir a clases por el resto de la semana. Los niños se entusiasmaron. ¿Una semana entera sin clases? ¡Qué recompensa! Los primeros 10 minutos transcurrieron en un silencio absoluto. La señora West se sentó en su escritorio, sonriendo, observando los rostros de sus estudiantes. De pronto, Robbie se echó a reír. La señora West se levantó de golpe y lo llamó al frente. «No es justo, Tim me hizo cosquillas», gritó Robbie, pero la señora West solo negó con la cabeza y lo acompañó fuera del aula. Un momento después regresó. Minutos más tarde, Cindy tosió. Ella también fue sacada de inmediato por la señora West. Luego le tocó a Bobby y Tim por susurrar, a Molly por pedir permiso para ir al baño, y a Greg por estornudar. Uno a uno, los estudiantes fueron desapareciendo del salón, mientras la sonrisa de la señora West se hacía más grande con cada ausencia. Hasta que finalmente, solo quedó la pequeña Betty. La señora West se puso de pie. «Felicidades, Betty. Has ganado. Ya puedes irte a casa». Betty soltó una risita y salió del aula dando pequeños saltos. De camino, pasó por el baño. Cuando empujó la puerta, todo lo que pudo hacer fue gritar. La señora West seguía sentada en su aula, sonriendo, cuando llegó la policía. El arma homicida fue hallada. Un cuchillo empapado en sangre, cuidadosamente guardado en el bolsillo trasero de su pantalón. Durante el resto de su vida, la pequeña Betty nunca volvió a emitir un solo sonido. Los rastreadores. Nunca le he contado esto a nadie, por respeto a mi amigo Mike. Ocurrió hace 20 años, pero todavía pienso en eso muy seguido. Cuando me desvelo por las noches, mis pensamientos se escapan, y por un momento vuelvo a ser ese niño sin preocupaciones y con una imaginación desbordante. Ya de adulto, hay muchas explicaciones racionales para lo que pasó, pero ninguna me convence del todo. Aunque haya docenas de posibles respuestas a lo que vivimos de niños, todo empezó con una sola pregunta. ¿Has visto a los rastreadores? Tenía 10 años en ese entonces, y no, nunca había visto a los rastreadores. Ni siquiera sabía de qué me hablaba Mike. Se metió las manos en los bolsillos y se movía de un pie al otro. Hablaba más rápido de lo normal. Mike estaba claramente emocionado por contarnos a mí y a nuestro amigo Tommy sobre los rastreadores, fueran lo que fueran. Son criaturas que solo salen de noche, insistió Mike. Y no salen todo el tiempo. Si ves uno, lo verás arrastrándose lentamente por tu patio. Pero solo cuando está realmente oscuro. No quieren que los vean. Era una tarde perezosa de verano, y solo éramos 3 chicos matando el tiempo en bicicleta en una urbanización segura y aburrida, nada que debiera darme miedo. Pero el término rastreadores me puso la piel de gallina, de la buena. Los rastreadores sonaban aterradores, y yo amaba todo lo que fuera aterrador. Solo hay 3 reglas si ves a un rastreador, dijo Mike. Número 1. No le apuntes con una linterna. Si lo haces, se meterá en tu casa y te matará. Asentí y sonreí. Tommy solo puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Yo miraba a Mike desde arriba mientras contaba su historia, pero no por falta de respeto, sino literalmente. Era 20 centímetros más alto que él.
Los doctores decían que Mike estaba en el primer percentil de altura o algo así, y que tal vez solo crecería unos pocos centímetros más en toda su vida. Los padres de Tommy alguna vez nos dijeron que a Mike le gustaba inventar historias para compensar que era bajito y débil. Me pareció un comentario cruel. Número 2. Continuó Mike. Si sales a encontrarte con un rastreador, tienes que mantener los ojos cerrados. No lo mires. Si lo haces, te matará y tomará tu lugar. Te imitará. Se detuvo un momento a pensar. Aunque no estoy muy seguro de esa. Admitió. Creo que eso fue lo que escuché, pero puede que sea distinto. No recuerdo bien la regla. Sonreí más amplio. Aquello me encantaba. Tommy, en cambio, se veía cada vez más fastidiado. Pero la mejor regla de todas es la número 3. Dijo Mike. Si sales en medio de la noche a encontrarte con un rastreador y mantienes los ojos cerrados, el rastreador te recompensará por ser tan valiente. Di un deseo en voz alta, y se cumplirá. Ese es el poder del rastreador. Mi mente empezó a correr con todas las posibilidades. Nunca había visto un rastreador en mi patio, pero tampoco había mirado con atención en plena noche. Tal vez sí había algo arrastrándose por ahí cuando la luna estaba alta y el mundo dormía. Mi casa daba al bosque, y había varios árboles y arbustos en el patio. Un rastreador podría pasar fácilmente sin que yo lo notara. Podía deslizarse desde la línea del bosque y desaparecer sin que me diera cuenta. Tengo que irme. Dijo Mike, subiéndose a su bicicleta. No le digan a nadie más sobre los rastreadores. No les gusta que demasiada gente sepa de ellos. Podría meterme en problemas por contarlo. Dicho eso, pedaleó hasta alejarse, con el cuero brillante de sus zapatillas negras reluciendo al sol mientras giraban los pedales. Tommy bufó y volvió a poner los ojos en blanco. Ojalá fuera bajito. Dijo. Así mis papás me comprarían zapatos de $100 para que me sintiera mejor. Ignoré su comentario. Tenía la cabeza demasiado ocupada pensando en la existencia de los rastreadores. Está lleno de tonterías. Añadió Tommy. Solo te está gastando una broma. Mike nunca ha dicho algo inteligente en su vida. Sabes que está en esas clases especiales para los lentos, ¿verdad? No existen los rastreadores. No le creas. Pero lo cierto es que yo quería creerle a Mike. Quería creer que los rastreadores eran reales. Esa noche me quedé despierto mucho más de lo que debía, esperando junto a la ventana. Me senté con las luces apagadas, bebiendo soda y luchando contra el sueño, mirando el enorme patio trasero y el bosque. Iluminé un cómic con una linterna mientras pasaba las páginas, tratando de mantenerme despierto. Y entonces lo vi. Un leve movimiento en el borde del bosque. Apagué la linterna y me arrodillé, apenas asomando los ojos sobre el alféizar. No lo podía creer. Era un rastreador. Intenté no mirarlo directamente, por miedo a romper las reglas. Me agaché unos segundos y luego volví a asomarme, con cuidado, sin mirar por mucho tiempo. Solo echaba vistazos cortos, de 1 o 2 segundos, evitando mantener la mirada fija. No quería romper una de las reglas de Mike. Pero ahí estaba la criatura, arrastrándose por mi patio húmedo, cerca del borde del bosque. Piel pálida. Brazos y piernas delgadas. Movimientos torpes y rígidos, como si le costara desplazarse, todo mientras se fundía con la oscuridad. Era un rastreador. Al menos eso creí. Afuera estaba demasiado oscuro. Me pareció ver que giraba la cabeza hacia mí, y me tiré al suelo, preocupado de que pudiera verme. Esta vez no volví a levantarme. Dormí en el suelo hasta que amaneció. Al día siguiente le conté a Tommy lo que había visto, y él se echó a reír, negando con la cabeza. No puedes hablar en serio. Dijo. No puedo creer que caigas en eso. Es solo Mike jugando contigo. Yo me encargaré de descubrir qué está tramando antes de que sigas haciendo el ridículo. No le hice caso. Yo quería que los rastreadores fueran reales. La noche siguiente estaba decidido a verlo otra vez. Me escabullí afuera a medianoche con un saco de dormir bajo el brazo.
Quería que el rastreador regresara, y esta vez quería mi deseo. Extendí el saco junto al borde del bosque y me metí dentro, temblando entre el miedo y la emoción. Nadie entendería cómo me sentía, recuerdo haber pensado. Nadie sería tan valiente como yo. Moría porque algo tan fantástico como un rastreador realmente existiera, sería como ver una de mis películas favoritas hecha realidad. Los grillos cantaban, y de vez en cuando un búho ululaba en la distancia. Me quedé acostado bajo las estrellas durante horas, hasta que escuché el sonido. El roce de un cuerpo arrastrándose sobre la hierba y la tierra. Cerré los ojos con fuerza y esperé. El sonido se acercaba cada vez más, y yo apreté los ojos aún más fuerte. La respiración trabajosa de lo que fuera que se acercaba se volvió más intensa. Debía de estar a pocos pies de mí cuando se detuvo. Y entonces sentí su mano frotar suavemente mi pierna, por encima del saco de dormir de franela. Se detuvo en mi tobillo y lo apretó con fuerza. Sus dedos eran anormalmente largos, como si se hubieran enrollado 2 veces alrededor de mi pierna delgada. Deseaba mirar. Moría por ver a esa horrible criatura frente a mí, pero mis ojos no me traicionaron. Permanecieron cerrados, incluso cuando la respiración del rastreador se convirtió en un gruñido bajo. Se estaba impacientando. Entonces me di cuenta de algo. No había pensado en mi deseo. En ese instante mi mente se quedó en blanco, y el agarre en mi pierna se apretó más. Solté lo primero que se me ocurrió. Un perro. Balbuceé. Siempre he querido un perro. Deseo tener un perro. La criatura gruñó y soltó mi pierna. Me ardían los ojos por haberlos mantenido cerrados con tanta fuerza. Escuché con atención cómo el sonido del cuerpo del rastreador se alejaba lentamente hacia el bosque, hasta que se desvaneció en la noche. Salté, tomé mi bolsa de dormir y corrí hacia la casa. A la mañana siguiente estaba desayunando con mi familia cuando escuchamos un gemido y unos arañazos en la puerta principal. Gimió otra vez, y luego ladró. Casi me atraganté con el cereal. Abrimos la puerta, y ahí estaba un labrador negro, demacrado. No tenía collar ni ninguna identificación. Bajó la cabeza y nos miró con unos ojos caídos. Todos se enamoraron de inmediato. «Podemos quedárnoslo», gritó mi hermanita. «Por favor, papá, déjanos quedárnoslo». Mi padre sonrió. «Tendremos que ver de quién es, pero si no encontramos a los dueños, creo que podremos quedárnoslo». En ese momento supe que nunca los encontraríamos. Ese perro sería nuestro. Terminé de desayunar y pedaleé como el viento hasta la casa de Tommy. Le conté todo, pero no me creyó. Tenía esa expresión arrogante, como si solo me siguiera el juego. «Odio decirte esto», dijo Tommy, «pero el que estaba afuera de tu casa anoche era Mike. Lo sé todo por su hermana mayor. Sus padres han estado peleando mucho. Gritos, cosas rotas, todo eso. Cuando Mike se altera, sale al patio y se arrastra por ahí. Supongo que no quiere estar con ellos, pero sí quiere escuchar lo que se dicen. Así que se arrastra por el patio, se acerca a las ventanas y escucha. Sus padres no saben que lo hace. Y a veces», continuó Tommy, «Mike se arrastra por el patio incluso cuando sus padres no están peleando. Eso dice su hermana. Es bastante raro. Se me rompió el corazón por Mike. Sonaba terrible, no podía imaginar a mis padres peleando así. Pero algo no terminaba de encajar». «¿Y el perro?», pregunté. «¿Cómo explicas el perro?». «Mi deseo se cumplió». Tommy se encogió de hombros. «Tal vez fue coincidencia. O tal vez Mike encontró un perro y lo llevó a tu casa como parte de la broma. Pero Mike es el rastreador. Tiene que serlo». Tommy tenía un buen punto. Tenía todo el sentido del mundo que Mike fuera el rastreador. Estaba listo para dejar el tema, pero aún no estaba completamente convencido. Necesitaba saberlo con certeza. Esa noche esperé otra vez. Me acosté en mi bolsa de dormir cerca del borde del bosque, hipnotizado por los sonidos de la noche, cuando volvió el ruido familiar. Cerré los ojos con fuerza, listo para hacer otro deseo. Este probaría si el rastreador era real o no.
El rastreador se arrastró por el suelo hacia mí, y pronto llegó a mis pies, sujetándome con ambas manos esta vez. Se subió encima de mí, arrastrando su cuerpo sobre el mío. Respiraba fuerte y con dificultad. Cada movimiento parecía una lucha enorme. Su rostro estaba ahora a pocos centímetros del mío, y sentí su aliento frío en mi nariz mientras inhalaba y exhalaba, pero mis ojos permanecieron cerrados. Sus manos recorrieron mi cara, como un ciego reconociendo el rostro de otro. Esta vez no improvisé. Sabía exactamente qué iba a desear. Deseo que los padres de mi amigo Mike dejen de pelear. Dije. Deseo que no se griten más. La criatura jadeó y rodó fuera de mí. La sentí recostarse a mi lado, respirando rápido, entremezclado con pequeños sollozos. Sé que eres tú, Mike. Dije. Y sí deseo que tus padres dejen de pelear. Ya no necesitas arrastrarte y espiar a nadie. No miré, pero sentí al rastreador hacerse un ovillo y acurrucarse. Permanecí inmóvil, con los ojos siempre cerrados. No sé cuánto tiempo estuvimos así bajo el calor del verano, y al final, aunque estaba paralizado entre la tristeza, la ansiedad y un terror absoluto, me quedé dormido. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. El rastreador se había ido. 3 días después, Mike nos contó que sus padres se iban a divorciar. Estaban hartos de las peleas, cansados de los gritos. Sacaban lo peor el uno del otro, y era hora de separarse. Mientras nos contaba, me miró de una manera que lo dijo todo. Hubo un momento de reconocimiento entre nosotros. Mike sabía que yo estaba al tanto de los problemas de sus padres, y yo le respondí con una mirada tranquilizadora y una leve sonrisa. Mike ya no se arrastraría por el patio. Las peleas de sus padres por fin terminarían. Mi deseo se había cumplido. Ninguno volvió a hablar de los rastreadores. Éramos niños, y pasamos a otras cosas. Y hablar de los rastreadores se sentía mal, no quería revivir los recuerdos tristes de Mike sobre las peleas y el divorcio de sus padres. Eso sería cruel. Así que lo dejé pasar. Pero 3 años después, el rastreador volvió a mi vida una última vez, aunque solo por una noche. Tenía 13 años y estaba viendo una película con Mike en mi casa. Él dormía en el sofá, y yo fui a la cocina por un vaso de agua. Miré distraídamente por la ventana y vi algo moviéndose cerca del borde del bosque. No podía ser. Me giré rápido, sin atreverme a mirarlo directamente. Pensé en las reglas del rastreador, pero mi mente estaba en blanco. ¿Cuáles eran, otra vez? Una me vino a la cabeza. No ilumines a un rastreador con una linterna. Apagué la luz de la cocina y me aseguré de que la del patio también estuviera apagada. Nuestro labrador negro se acercó a mí, empujando con el hocico mi pierna. Me agaché y le rasqué la cabeza, y mi perro gimió de gusto. ¿Cuál era la otra regla? Había pasado tanto tiempo, me esforcé en recordarlo, y las palabras de Mike volvieron a mí. Si sales en medio de la noche a encontrarte con un rastreador, mantén los ojos cerrados. El rastreador te recompensará por ser tan valiente. Di un deseo en voz alta, y se cumplirá. No iba a salir esta vez. Ya no tenía más deseos por el momento. Mi deseo principal se había cumplido, y Mike era mucho más feliz desde que los gritos en su casa se habían detenido. Incluso había crecido casi 20 centímetros en los últimos años. Ya no era el más bajo de la clase. Miré hacia mi perro, y luego de nuevo hacia afuera. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir la figura a lo lejos. Eché un vistazo al sofá, y Mike seguía durmiendo plácidamente. ¿Pero cuál era la tercera regla? No lograba recordarla. El rastreador se arrastraba con calma por la parte trasera de mi patio. Si las reglas eran ciertas, sabía que no debía mirarlo de cerca. Pero no pude evitarlo. El rastreador era tal como lo recordaba. Flaco, desarticulado. Un destello de la luna se reflejó en algo brillante. Eran los zapatos. Esos zapatos caros de cuero negro brillante. Relucían bajo la luz. Entrecerré más los ojos, y la criatura avanzó hasta quedar justo bajo el resplandor lunar. Cruzamos la mirada y la sostuvimos durante varios segundos. La criatura que me miraba, era Mike.
Me dejé caer al suelo de la cocina, respirando lenta y profundamente. Ese rastreador en mi patio se veía familiar, pero no era el Mike que dormía en mi sofá. Me recordaba al Mike de 10 años. Flaco, bajito y débil. Incluso llevaba los zapatos especiales y caros de Mike. Era el único niño en la escuela que los tenía. Pero Mike los había dejado de usar 2 años atrás, cuando desafió los pronósticos del médico y empezó a crecer como loco. Tiró esos zapatos a la basura. Ya no me quedan, había dicho. Me lastiman los pies. Algo no estaba bien. La cabeza me daba vueltas. ¿Cuál era la tercera regla? ¿Qué fue lo que Mike me dijo hace 3 años, cuando solo teníamos 10? Revolví mi mente entre recuerdos, hasta que finalmente emergió. Si sales a encontrarte con un rastreador, tienes que mantener los ojos cerrados. No lo mires. Si lo haces, te matará y tomará tu lugar. Te imitará. Me incorporé y asomé la cabeza por la ventana. El cuero brillante volvió a relucir al borde del césped, y el pequeño Mike se deslizaba con cuidado por el límite del bosque. En ese momento, estuve convencido de que los rastreadores eran reales, y que tal vez Mike simplemente había confundido las reglas. Dijo hace 3 años que no estaba seguro sobre la regla del imitador, ¿no? Quizás se había equivocado en los detalles. Tal vez el rastreador no te mata y luego asume tu vida. Tal vez te deja vivo, crea una copia de ti y toma tu vida. Y entonces tal vez tú te conviertes en el rastreador. Volví a mirar por la ventana de la cocina, y no vi nada. No había movimiento, ni rastro de la criatura arrastrándose cerca del bosque. El rastreador se había ido. Regresé a la sala, me acomodé en el sillón reclinable y miré a mi amigo. Dormía tranquilo, roncando suavemente. Negué con la cabeza y solté una pequeña risa por mi propia estupidez. Tal vez el yo de 10 años creía en cosas fantásticas, pero el de 13 ya no creía que pudieran existir 2 Mikes. Uno dormido en mi sofá y otro viviendo en algún extraño limbo de rastreadores. Esa clase de horror tan perfecto simplemente no era posible. Debía haber una explicación racional. Pero en ese momento supe que nunca se lo mencionaría a nadie. Los rastreadores eran un tema demasiado delicado. Jamás diría una palabra. Jamás haría que Mike reviviera sus recuerdos dolorosos. Porque el Mike con el que sigo siendo amigo hasta el día de hoy tiene demasiado a su favor. En el último año de secundaria era el chico más alto de la clase y el mejor atleta de la escuela. Ese Mike se graduó de la universidad con un título en física, con honores, y con una novia perfecta que luego se convirtió en su esposa. El Mike que conozco tiene una madre que volvió a casarse con un buen hombre, y no podría estar más feliz por él y su familia. Pero mi mente siempre vuelve a los rastreadores. Por eso todavía me quedo mirando por la ventana en medio de la noche, buscando el destello de esos viejos zapatos de hace 20 años, buscando a un niño de 10 años perdido en el tiempo. A veces me pregunto si mi viejo amigo Mike se convirtió en un rastreador. El pobre, débil Mike de 10 años, con los padres que peleaban, los zapatos caros y las historias fantásticas. Sé que es una tontería, pero igual lo hago. Y cuando lo hago, me siento una persona horrible. Siento que estoy admitiendo que el verdadero Mike nunca habría logrado nada. Que el verdadero Mike habría seguido siendo bajo y débil el resto de su vida. Que el verdadero Mike ahora es solo una criatura perdida e indefensa. No quiero pensar esas cosas. Pero no puedo evitarlo. Y cada vez que lo hago, pienso en las reglas de los rastreadores. Recuerdo claramente esas 3 reglas que Mike nos dijo a Tommy y a mí en aquella perezosa tarde de verano, hace tantos años. Tal vez Mike sí las dijo mal. Dos monedas de plata y una sonrisa muerta. No duermo bien, pero hubo una época de mi vida en la que sí lo hacía. Normalmente, cuando intento dormir, puedo sentir cómo las gotas de sudor se liberan de mis poros y resbalan lentamente por mi axila, y al cabo de un rato mi boca se seca tanto que mi lengua sabe a café viejo. Ha sido así desde hace mucho tiempo.
Pero, como dije, hubo una vez en mi vida en la que dormí tan profundamente que cada vez que cerraba los ojos pensaba que no volvería a despertar. Y todo tuvo que ver con las 2 monedas de plata de mi abuela. El insomnio es algo que corre por mi familia, del lado de mi padre. O al menos eso fue lo que siempre me dijeron. Mi abuela dormía bien cuando era niña, o eso afirmaba, pero después de casarse y mudarse a Estados Unidos, pasó el resto de su vida dando vueltas en la cama. Hasta que descubrió el truco de las 2 monedas de plata. No estoy seguro de dónde escuchó la idea. Al parecer es una costumbre antigua cubrir los ojos de los muertos con 2 monedas de plata. Tal vez ayuda a su paso al más allá, o tal vez es para que los vivos no tengan que mirar los ojos vacíos de quienes ya entregaron el alma. Sea como sea, mi abuela tenía 2 monedas de plata heredadas de su madre, y una noche, cuando yo tenía 10 años, se las puso sobre los párpados antes de irse a dormir. Esa fue la mejor noche de sueño que tuvo en toda su vida. Siendo un niño rencoroso de 10 años que también dormía mal, naturalmente me dio envidia. No era justo que mi abuela hubiera descubierto el secreto. Yo también quería ser el beneficiario de esa fórmula mágica. Pero ella se negó a compartir las monedas. Necesito dormir más que tú, me decía. Tú tienes toda una vida para dormir. A mí se me está acabando el tiempo. Es lo más que la recuerdo hablando de corrido. Mi abuela era una mujer de pocas palabras, y cuando lo hacía, mi abuelo le lanzaba unas miradas tan duras que ella simplemente se callaba, como si le cerraran el grifo. Y viéndolo ahora, incluso aquellas palabras sobre el sueño no tenían mucho sentido. Mi abuela debería haber estado viviendo su vejez, no durmiendo. Pero supongo que disfrutaba de su tiempo a solas. Ella y mi abuelo vivían en un pequeño departamento anexo a nuestra casa, y yo solía escabullirme en medio de la noche, sin poder dormir, para maldecirla en silencio. Abría su puerta con cuidado, y la veía acostada de espaldas, con las manos cruzadas y las monedas de plata descansando suavemente sobre sus párpados cerrados. Su pecho subía y bajaba lentamente, y se veía tan en paz. Y tan muerta. En esas noches, al mirarla dormir, sentía que observaba a una mujer muerta. Una mujer muerta satisfecha. El lado derecho de su boca se curvaba apenas en una leve sonrisa. Y mi abuela nunca sonreía, ni en persona, ni en ninguna de las fotos que había visto de ella y mi abuelo en su juventud. Aún así, yo estaba resentido. Quería dormir. Mi abuela falleció unos meses después. Fue como si hubiera estado esperando ponerse al día con el sueño antes de morir. No lo recuerdo como algo especialmente triste. Al fin y al cabo, era vieja. Mi abuelo ni siquiera lloró, y no pareció afectarle demasiado. Voy a extrañar sus huevos fritos, y no mucho más. Buzó. No era un hombre cariñoso. Y yo no era un niño respetuoso. Quería esas monedas de plata, y planeaba tomarlas antes de que quedaran enterradas a 2 metros bajo tierra junto con mi abuela. Así que, en su velorio, llevaba en los bolsillos 2 monedas de $0.50 de John F. Kennedy de 1987, y planeaba hacer un intercambio. Cuando la fila de visitas se vació, me acerqué sigilosamente al ataúd abierto. Las luces del salón funerario se reflejaban en su piel cerosa, y la comisura de su boca aún mostraba esa sonrisa de muerta satisfecha. Sobre sus ojos estaban las 2 monedas de plata. Saqué las monedas de $0.50 de mi bolsillo, me incliné sobre el vestido azul con flores de mi abuela, y con rapidez levanté las monedas de plata de sus ojos y las reemplacé por la cara de nuestro 35º presidente. Guardé las monedas de plata en mis pantalones y miré a mi alrededor. Nadie había notado mi crimen, y poco después cerraron el ataúd con las monedas falsas dentro. Sonreí. Esa noche me acosté boca arriba. Cerré los ojos y apoyé las 2 monedas de plata sobre ellos. Me dormí poco después y no desperté hasta que mi madre golpeó mi puerta a las 9:30 de la mañana. Fue la primera vez que recordaba haber dormido toda la noche sin interrupciones. Decidí no contarle a nadie sobre mis monedas de plata y esperé que nadie descubriera lo que había hecho. Pero alguien tenía otros planes. Enterraron a mi abuela esa misma tarde, y durante unas semanas dormí profundamente. Tenía más energía, y recuerdo que mis pensamientos eran más claros.
Una buena noche de sueño hace eso contigo. Pero esa claridad no duró mucho. No después de que conocí al visitante. Desperté una noche al escuchar un crujido en mi habitación. Recuerdo una oleada de decepción y frustración por haberme despertado. Ajusté las monedas y traté de volver a dormir, pero escuché el crujido otra vez, más fuerte esta vez. Quité las monedas y me incorporé en la cama, mirando hacia la puerta del closet en la oscuridad. Unos dedos viejos y pálidos se aferraban desde dentro de la puerta. Una voz susurró: «Devuélveme mis monedas». No puedo descansar sin mis monedas. Una cabeza asomó por la rendija del closet. Reconocí el cabello blanco y brillante de mi abuela, y me tapé con las cobijas. Esto no es real, pensé. Apreté los ojos y volví a colocarme las monedas. De algún modo, logré dormirme. Fui demasiado cobarde para contar lo sucedido en el desayuno. Nadie me habría creído, y aunque lo hicieran, estaría admitiendo que robé las pertenencias más preciadas de un cadáver. Me sentía horrible, culpable y asustado al mismo tiempo. Recuerdo mirar a mi padre y a mi abuelo y solo querer desaparecer de la vergüenza. Unas noches después, los crujidos y los susurros regresaron. La puerta del closet se abrió a la mitad en plena madrugada, y alcancé a ver un destello de cabello blanco mientras un rostro se inclinaba hacia el suelo. «Devuélveme mis monedas. No puedo descansar sin mis monedas». La voz sonaba como la de mi abuela, y yo estaba paralizado por el miedo. Escuché un leve gruñido mientras eso, lo que fuera, salía arrastrándose del closet hacia el piso de mi habitación. Me escondí bajo las cobijas y me puse las monedas sobre los ojos, rogando por dormirme. Escuché cómo el visitante se acercaba, levantaba las sábanas a los pies de mi cama y colocaba una mano helada sobre mi tobillo. «Sé que las tienes», susurró la voz. «Por favor, duérmete», pensé. «Por favor, duérmete. Por favor, duérmete». La culpa me devoraba, la sensación de haber ofendido a los muertos y de merecer la venganza de un cadáver me atravesó el cuerpo y me dejó clavado en el colchón. Mi respiración se aceleró al sentir esa mano ajena rozar mi rodilla. «Entrégamelas», susurró la voz, un poco más ronca y enojada que antes. «Por favor, duérmete. Por favor, duérmete». Respiraba con rapidez. No me estaba quedando dormido. La magia de las monedas se estaba desvaneciendo. La respiración del visitante se volvió más pesada y oscura. Y pensé: esto no suena como la respiración de una mujer. Las luces se encendieron de golpe y escuché un grito de mujer. Era mi madre. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó. Me quité las monedas del rostro y las metí en el bolsillo de mis shorts. Aparté las cobijas y miré a mi mamá, que estaba parada en la puerta. Ella miraba a mi abuelo, que estaba agachado junto a mi cama, con una mano sobre mi pierna. Y llevaba puesto el viejo camisón de mi abuela. Su expresión cambió de furia a confusión. Decía que no sabía cómo había llegado ahí, quitando su mano de mi pierna. Que no sabía lo que había hecho. Pero yo sí lo sabía. Mi abuelo no vivió mucho tiempo más con nosotros después de eso. Mis padres lo mandaron a un hogar, lejos del dormitorio de un niño pequeño. Lejos de un closet en el que se quedaba hasta la medianoche para asustar a su nieto, exigiéndole que le devolviera las monedas favoritas de su esposa muerta. Pero yo nunca admití que las tenía. Nadie lo supo. Nunca lo conté, hasta hoy. No estoy seguro de por qué mi abuelo quería tanto recuperar esas monedas. Nunca pareció querer mucho a mi abuela, y pensándolo bien, probablemente él fue la razón por la que ella nunca dormía bien. Pero aún me pregunto por qué las quería, y cómo lo supo. Tal vez por un sentido del deber. Quizá era lo único que pensaba que podía hacer por ella después de una vida entera de infelicidad. O tal vez simplemente se había vuelto loco. Llevé las monedas a la tumba de mi abuela poco después de que enviaran a mi abuelo fuera del pueblo. Coloqué las monedas apoyadas contra su lápida. «Perdón, abuela», dije. «Por todo. No dormí bien esa noche. Probablemente me lo merecía. Y mi sueño ha sido irregular toda mi vida desde aquel incidente con mi abuelo. A veces me arrepiento de haber devuelto esas monedas.
Después de todo, los fantasmas vengativos y los monstruos del closet no existen. Pero algo sigue molestándome. Cuando volví de mi visita al cementerio, había un regalo sobre mi almohada. En realidad, dos regalos pequeños, del tamaño de un bolsillo, que me hicieron cuestionarlo todo. Y cuando me revuelvo por las noches, siento el sudor correr por mi brazo y el sabor del café viejo en mi lengua, no pienso en lo que hice como un niño de 10 años. No pienso en la culpa ni en el miedo ni en mi abuela y la vida miserable que tuvo al casarse con mi abuelo. Solo me pregunto cómo es que esas monedas de $0,5 de John F. Kennedy, edición 1987, terminaron sobre mi almohada después de volver del cementerio. Mi enemigo es paciente. Mi enemigo es paciente. Desde el momento en que nací, me observó. No sé por qué, ni qué crimen cometí contra él. Pero mi mera existencia parecía ofenderlo. Estaba allí, en la sala del hospital, mirando mientras yo llegaba a este mundo entre llantos. En ese preciso instante, se convirtió en mi enemigo. Al principio fue sutil. Cuando era niño, nunca noté conscientemente su presencia. Era inteligente. Me observaba jugar, me observaba crecer. Era una sombra en el borde del patio de juegos. Un desconocido entre la multitud, viéndome subir al autobús escolar. Un enemigo oculto a plena vista, visto por todos, notado por nadie. Me miraba mientras mi madre me sostenía en brazos, ocultando el destino que tenía preparado para mí. Lo noté por primera vez cuando vino por mi madre. Dijeron que fue un accidente, que podría haberle pasado a cualquiera. Que ahora estaba en un lugar mejor, feliz y a salvo. Pero yo lo sabía. Él nos había estado observando a los dos durante todos esos años. Esperando su oportunidad. Mientras miraba hacia la tumba, viendo caer las gotas de lluvia sobre su ataúd, supe que algún día también vendría por mí. Hice lo que pude. Ya no vivía en la ignorancia dichosa de mi enemigo. Era cuidadoso, vigilante ante cualquier señal de su presencia, de su llegada. Era joven, fuerte, diligente. Pero él era paciente. Era astuto. Con el paso de los años, mientras mi juventud se desvanecía, sabía que seguía esperando. Observando. A veces lo veía de reojo. En un rostro que pasaba junto a mí en la calle. En un auto que me seguía en una noche lluviosa. Y con los años, empecé a verlo más seguido. Fue lento, exasperante. Pero al fin vino por mí. Mientras yacía aquí, muriendo en esta cama de hospital, él observa. Los doctores y las enfermeras van y vienen, pero ninguno lo ve. Solo yo lo veo. Es tan paciente. Espera, mientras ningún estiramiento logra detener el endurecimiento gradual de mis miembros. Observa, mientras mis dientes se deterioran y caen de mi boca. Mis músculos me fallan, mi corazón apenas logra funcionar. Su pulso titila, como la llama de una vela consumida que lucha por mantener a raya la oscuridad. Estoy rodeado de máquinas que parpadean, zumban y giran, de cables y tubos que se deslizan bajo mi piel. Los doctores y las enfermeras susurran y murmuran, corren de un lado a otro. Ellos también son máquinas, que me pinchan, me presionan y trabajan para mantener mi cuerpo con vida. A veces esas máquinas me hablan, con palabras de consuelo y mentiras alentadoras de que estoy mejorando. Pero todo es un espectáculo. Un espectáculo que mi enemigo observa, más cerca de mí que nunca, esperando. Lo veo en las esquinas de la habitación. Lo veo asomarse por encima del hombro de la enfermera bonita que me revisa cada mañana. Lo veo de pie, al pie de mi cama, cuando despierto empapado en sudor a mitad de la noche. Estaba allí, en la sala del hospital, observando mientras yo llegaba llorando a este mundo. Y está aquí ahora, en el silencio, mientras espero para dejarlo. Escribo esto, con los dedos temblorosos y la vista débil, no para pedir ayuda. Ya no hay nada que tú ni nadie pueda hacer por mí. Esto es una advertencia. Mi enemigo vino por mí, y vendrá por ti. Viene por todos nosotros. Puedes luchar, resistirte. Tal vez pasen años, décadas, incluso un siglo. Pero no importa. La muerte es paciente.